Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Mecanismos alternativos de solución de conflictos en tiempos de insolvencia, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. La convivencia pacífica y la vigencia del orden justo son fines constitucionales del Estado de Derecho, conforme a lo señalado en el artículo 2 de nuestra Constitución Política. En coherencia con ello, además estableció la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. En tal sentido, los particulares pueden ser investidos transitoriamente para administrar justicia, en especial cuando actúen como conciliadores o árbitros. No obstante, los mecanismos alternativos de solución de conflictos vienen perdiendo espacios valiosos como auténticas figuras para la gestión de los conflictos, en tanto que la tendencia es utilizarlos como trámites previos de acceso a la administración de justicia, es decir, como requisitos prejudiciales. Así lo señaló el Departamento Nacional de Planeación, refiriéndose a la figura de la conciliación en derecho. Se ha desarrollado como una figura atada al derecho, cuyas finalidades la han convertido en un instrumento de acceso a la justicia, descongestionando judicial y desjudicializando. Esto a pesar de que en esencia la figura es un instrumento de construcción social que podría tener especial cabida en conflictos privados y comunitarios. La conferencia del día de hoy tiene como propósito revisar las características propias de los mecanismos alternativos de solución de conflicto en el contexto de la propuesta de reforma a las normas que regulan la insolvencia en persona natural no comerciante. El día de hoy tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Juan Manuel Padilla García, abogado, magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho de Seguridad Social y Constitucional. Ha sido juez promiscuo municipal, juez civil municipal de Cartagena, juez laboral del circuito en el Banco Magdalena, juez de ejecución civil municipal de Cartagena y juez civil del circuito especializado. Actualmente se desempeña como juez segundo laboral del circuito de Cartagena. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Doctor Juan Manuel Padilla García, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Doctora Mónica Cuellar, buenas tardes. Permítame saludarla desde la ciudad de Cartagena de India. Quiero extender un saludo a la doctora Marilucero Novoa, al igual que quiero hacer extensivo este saludo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, la primera como directora de la Escuela Judicial y la doctora López como presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. A todos los servidores y servidoras judiciales que se encuentran conectados a esta conferencia virtual, sean todos bienvenidos. A los abogados litigantes, amigos que nos acompañan, todos bienvenidos. En la tarde, como usted lo ha advertido, doctora, vamos a conversar sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos con un énfasis en particular en tiempos de insolvencia, observando la crisis de la pandemia de la COVID-19 como hecho relevante que indudablemente tiene que ser puesto en juicio frente a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Voy a presentar, me van a acompañar unas diapositivas para hacer un poco más dinámica esta presentación en la tarde de hoy, así que voy a compartir las pantallas, me tomo unos segundos para ello y comenzaremos inmediatamente. Bien, esta primera diapositiva que acá tenemos está un poco forzada, mi nombre, mi cargo y todo lo que se me ha dicho que ha sido una remembranza de algunos cargos que he tenido, de los cuales he tenido gratas experiencias. Faltaron algunos por nombrar, como por ejemplo Mangue Bolívar, que es una tierra a la que aprecio muchísimo. Me inició mi carrera judicial en la rama judicial en propiedad. Pero bueno, acá volviendo a los mecanismos alternativos en tiempos de insolvencia, quiero desde ya plantear un interrogante que seguramente nos va a acompañar durante toda la tarde de hoy en lo que tengamos de tiempo para resolver a ver
y es ese que está ahí en verdecito, lo quiero llamar la atención, y es hacia dónde van los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Un tema bastante relevante, interesante en estas oportunidades en las que el litigio, en las que la actividad judicial está digitalizada, en las que pareciera que estamos volviendo a los inicios de un comienzo judicial, en tanto que los jueces, los abogados y todas las personas que participamos en la administración de justicia, ninguno es docto en la administración de justicia virtual. Hemos tenido múltiples inconvenientes. Sabemos perfectamente que los mecanismos alternativos, como figuras alternativas, en principio van en un canal análogo a la administración de justicia. Indudablemente no son el espejo retrovisor, más bien son un espejo alterno que hay que revisar y que sin lugar a duda vale la pena entonces revisar hacia dónde van los mecanismos, porque permitiría entonces validar uno de los propósitos de los mecanismos. Ese es el propósito de descongestionar la rama judicial, la administración de justicia. Pero con esa introducción que ha hecho la doctora Mónica, que me parece supremamente interesante, tenemos que partir de una axioma aquí básico. No todos los conflictos deben de ser conocidos por el juez. El exceso de la judicialización debe dar cabida a la justificación de tener los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y quizás en esta tarde, respondiendo a este interrogante hacia dónde van los mecanismos alternativos de solución de conflictos, vamos seguramente a entender algunos aspectos epistemológicos, algunos aspectos sociológicos de la relevancia de los mecanismos alternativos sin necesidad de entender estos como alternativos a los conflictos que se tramitan vía judicial, y más bien reconociendo que el conflicto mismo y la posibilidad de la solución son los que tienen que darle el papel predominante que debe tener el mecanismo alternativo de solución de conflicto. Además, por una razón elemental. Primero, porque en tiempos de pandemia, tanto la insolvencia como el acceso a la administración de justicia, ya lo advertía hace unos segundos, hace unos minutos, pareciera que estamos empezando de nuevo en esto. Hay dificultades como cuando inicialmente se podían haber armado las estructuras jurídicas. Hoy vemos que los motivos de cancelación de una audiencia son algunos de los más sencillos, como por ejemplo no hay acceso a la conectividad, hubo problemas de conectividad. Y qué bueno sería entonces tener una discusión sobre verificar a dónde van esos mecanismos alternativos de solución de conflicto y verificar si antes que ser alternativos serían un espacio concreto, directo, en la cual pudieran acudir los ciudadanos sin necesidad de ser un espejo análogo a los conflictos que se tramitan en la jurisdicción, porque realmente tendríamos que tener en cuenta que la congestión no ha tenido pausa frente a los problemas que hoy representa la virtualidad en la rama judicial. Por el contrario, creemos y somos conscientes que ha sido una suma de males. Una es la descongestión más el exceso, más todo lo nuevo o lo novedoso que implica la virtualidad. Entonces, esta pregunta va a ser transversal en la tarde de hoy y he querido desarrollar quizás con ustedes una agenda para efecto de tener como unos límites claros con el auditorio, y es inicialmente pues comenzar con unos asuntos preliminares de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y voy a hacerlo de manera muy preliminar porque quizás el enfoque que quiero es respetar un poco la idea de la tarde, de la discusión a tarde de hoy, que es la insolvencia como metodología de crisis para acentuar en los mecanismos una posibilidad de éxito en la descongestión judicial y una posibilidad de éxito en la solución de los conflictos. Aquí quisiera también en este segundo punto hacer un asterisco, como esos que encontramos a veces en los productos que dicen términos y condiciones. Esta insolvencia de persona natural a la que me voy a referir a la tarde de hoy es aquella que está regulada por el Código General de Proceso en lo que tiene que ver con las personas no comerciantes. Sobre eso, y es el tercer punto de la agenda, hay dos reformas en curso que son precisamente las que validan y justifican de alguna manera hablar de los tópicos, de los mecanismos, y finalmente vamos a dar unas conclusiones sobre esto. Hay unos elementos acá que quizás son implícitos en todo esto, y antes de entrar a los asuntos preliminares, que son herramientas de trabajo que inclusive recomiendo con mucho respeto a todos los que me puedan estar escuchando y que posteriormente me escuchen en los videos que queden de estas conferencias, y es el Plan Decenal de Justicia. Yo quisiera hacer una pausa en el Plan Decenal de Justicia porque es un documento valioso. Recuerden que es un documento articulado por múltiples entidades
del Estado, del ordenamiento. Ahí participa el Consejo Superior de la Judicatura, indudablemente, participa el Departamento Nacional de Planeación, participa el Ministerio de Justicia en representación de la rama ejecutiva, participa participa en cámaras de comercio. Es un documento que recoge las observaciones de múltiples y diferentes sectores y personalidades que participan en diferentes temas, pero todo obviamente en lo que tiene que ver con justicia. Hay un capítulo específico para los que estén interesados, se pueden ir a la página 94 en adelante, que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflicto, y hay un diagnóstico crítico sobre qué sucederá en los próximos 10 años. Recordemos que este plan decenal de justicia arranca en el 2017, está vigente y llega hasta el 2027, y tenemos ahí un diagnóstico interesante que vale la pena quizás como lectura de recomendación de esta tarde de hoy, echarle mano, porque realmente es un documento valioso para entender un poco cuál es la crisis en la que se encuentran los mecanismos alternativos de solución de conflicto, y eso lo vamos de alguna manera a conectar con estos procesos de reforma en lo que tiene que ver con insolvencia. Voy entonces a iniciar con esos preliminares, y quizás la pregunta acá necesaria y obligada sería definir entonces qué son los mecanismos alternativos de solución de conflicto, cuál es la utilidad que representan, y para ello tenemos un parámetro constitucional que no podemos dejar en ninguna de estas conferencias de señalar como elemento definitorio. Es el artículo 116, que permite a los particulares ser investidos, y esto es importante, ser investido transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores. La relevancia quizás de este artículo 116 para los que nacimos con la constituyente del 91, y digo nacimos en el buen sentido de la palabra cuando entendemos que nos formamos en las universidades bajo el movimiento constitucional del 91, o con la constitución del 91 en firme, o con lo que hoy queda, también esto es un comentario crítico de esa constitución de 1991, podríamos entonces advertir que esto es un gran avance. Recuerden ustedes que antes de esta constitución no se permitía a los particulares que pudieran estar investidos de ninguna manera para realizar la función de administrar justicia en condición de conciliadores. Lo que existió por allá en 1825 fue un requisito preprocesal en los casos de injuria y calumnia, esas normas de Santander, para atenuar un poco la descongestión judicial. Pero realmente tenemos que aplaudir hoy que en la Constitución de 1991 este artículo 116 permite, creemos, investir transitoriamente a los particulares para que administren justicia. Y esto surge y esto genera varias inquietudes. Realmente, al día de hoy, después de 30 años de la constituyente, podríamos decir que ha sido eficaz esta norma. Podríamos preguntarnos si realmente no se le podía sacar un mejor beneficio a la función que podrían tener esos particulares administrando justicia. Por ejemplo, recuerdo recientemente en un proyecto de ley que se está tramitando, entre otras cosas, que es la reforma a la justicia, y que indudablemente ustedes conocen que la ley 270 regula también, o más bien desarrolla, como ley estatutaria que lo es, la forma como los particulares podrían participar en la administración de justicia de manera transitoria. Y en esa norma, o en ese proyecto de reforma, que es una reforma conjunta, recuerden ustedes que hay unas iniciativas a merced del Consejo Superior de las Judicaturas y otras a merced del Ministerio del Interior y Justicia. Hay un artículo en particular, y aquí abro un paréntesis interesante, porque uno va recogiendo a veces varias anécdotas que se va acordando de todos estos temas, que permiten acá de pronto darle un contexto a las cosas. Y me planteaba quizás una colega en una de estas reuniones que hemos tenido en lo que tiene que ver con la reforma a la justicia, y me decía: Juan Manuel, hay un talento humano en Colombia que se le ha venido quitando, o sea, desaprovechado en el buen sentido de la palabra, y que tiene que ver con los magistrados que no se dedican al litigio, que pertenecen a agremiaciones como los colegios de jueces y fiscales, que son muchos en el país, que son organizaciones serias. Ahí están agrupados jueces que ya se van a una vida de retiro, y algunos participan en litigio, otros no. Y no interesa si participan o no, porque a lo mejor sería interesante que lo hicieran, porque el conciliador naturalmente es eso, es un litigante que
también se le devuelve o se le impone, cuando se le forma en conciliación, se le impone la facultad de administrar justicia transitoriamente. Entonces, me decía una colega los otros días, y con esto cierro el paréntesis de lo que uno se va acordando a veces en estas conferencias, me decía, ¿cómo es posible que nosotros en Colombia, por ejemplo, los colegios de jueces y fiscales, no estén incluidos como, o no estén habilitados por el Ministerio de Interior y Justicia, no estén categorizados en la ley como centros de conciliación en derecho? Si ahí hay un recurso humano importante de jueces, es magistrados, que participaron toda su vida haciendo sentencias y cuando llegan a retiro, algunos no quieren ser litigantes. Esto es interesante. Hay personas que desempeñamos la carrera judicial y que después de 30, 40 años no se quiere, no es posible, no es tan fácil que entre al mercado laboral de litigio. Sigue así, la formación que siempre ha tenido es la de hacer sentencias. Y qué seguro y qué interesante sería, por ejemplo, que estas personas dentro de esas agremiaciones pudieran, que son sin ánimo de lucro, entre otras cosas, pudieran tener esa posibilidad de administrar justicia. Y esto responde simplemente a la pregunta que me hago y es, ¿le hemos sacado el mejor provecho a la disposición normativa contenida del artículo 116 del Código de la Constitución Política? Y creo que la respuesta, si la planteamos en perspectiva positiva, tendríamos que decir que aún hay más. Por fortuna, y aquí cierro ahora sí definitivamente el paréntesis, esa proposición por un representante de la Cámara, Jorge Méndez, quedó incluida dentro de las proposiciones que, hasta donde tengo entendido, se avaló por la coordinación de por el coordinador del proyecto y parece ser que se puede discutir. Eso es un talento humano importante y es una forma entonces acá de responder a una pregunta. Vuelvo e insisto, no le hemos sacado el provecho que creemos que puede tener el artículo 116 en cuanto permite que particulares transitoriamente administren justicia. Y además porque esto va ligado a un déficit de crítica de la buena fe. Realmente, y más adelante vamos a mirarlo con estadística, el ciudadano tiene un déficit de confianza en las instituciones públicas. Y a veces, primero porque las desconoce, segundo porque reconoce que en ciertas entidades públicas donde hay apremio de seguridad, como por ejemplo, muchas personas quieren ir a la fiscalía que les resuelvan todos los problemas jurídicos solo porque la fiscalía tiene la acción, o más bien sí, tiene la acción penal, es la titular de la acción penal a cargo del Estado. Entonces, uno a veces observa que hay un problema sociológico de cómo se asume el conflicto cuando tiene en la sociedad un déficit de pedagogía y entiende entonces que algunas entidades tendrían, por algún efecto que se desconoce, creemos aquí en buena fe, podrían tener mejor pedigrí, mejor categoría que otras, cuando realmente la crisis está entonces en que, partiendo del déficit de la mala fe, hay que entender que el particular que administra justicia de manera transitoria debe actuar de buena fe. Y en esos propósitos, bajo esa filosofía, es que se debe entonces entender la mejor utilidad del artículo 116. Creo que quizás hable un poco más del 116 de lo que tenía pensado, porque realmente me voy a concentrar un poco más en las estadísticas y mirar un poco la relevancia. Y aquí tengo una estadística que la he sacado del CICAT. Ustedes sabrán que el CICAT es una plataforma donde se tiene que necesariamente incluir, y esto es importante, y perdón un poco el sesgo caricaturesco, pero se tiene necesariamente que incluir todas las estadísticas en conciliación que se hagan en el país. Pero como todo en el país hay un subregistro, se tiene pensado que aquí hay un déficit de más o menos el 20% de las cosas que no se registran. Pero partamos de la confianza de estos datos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en el año 2002 el índice de conciliación era de 25.000 conciliaciones registradas en el CICAP. Hoy podemos decir que en el 2020 el número es extraordinario, el número es 290.000 solicitudes de conciliación. Lo voy a volver a repetir y me voy a tomar un poco de agua para decirlo con mucha más fuerza. Repito, son 290.000 solicitudes que se registraron en 2020 en materia de conciliación. Entonces es un número importantísimo. Estamos hablando que si en tutela, que es una de las estadísticas que tenemos muy visible los abogados, estamos aproximadamente hablando de 500.000 tutelas al año, en conciliación es un número que también hay que prestar atención. Y si le contabilizamos el subregistro, cosa que no ocurre en la tutela, porque en la tutela todo se cuenta,
Acá sí hay un subregistro porque no todos los centros de conciliación son tan juiciosos de poder registrar la información estadística en el SICAP. Podemos decir que este número podría estar alrededor de las 400.000 solicitudes de conciliación. Y en materia de insolvencia tiene su propio registro que vale también la pena acá anotar. El registro, obviamente, aquí la gráfica lo muestra, es creciente. Desde 2002, digamos que ya en el 2002 había un conocimiento de la herramienta, pero el número es notoriamente lejano a lo que sucedió con el 2020. El porcentaje es apenas exponencial de la diferencia. Pasamos de 2.000 sí, de 25.000, corrijo, a 290.000 registradas. Es un número totalmente diferente. ¿Qué podemos decir acá con este tema de las estadísticas? Podríamos decir dos cosas. Uno, que el crecimiento del conflicto es lo que representa el crecimiento de las estadísticas. Yo creería que no. Más bien el crecimiento del registro es igual, más bien, o es sobre mismos hechos de conflicto. Yo no creo que el 2020 sea un significativo de conflicto. Creo más en la posibilidad del registro que se haya dado, porque estamos en épocas de virtualidad, y en épocas de virtualidad todos estos registros son virtuales, y desde el 2020 el decreto 491, ustedes ya lo conocen, nos permitió todos estos registros virtuales, y es mucho más fácil registrar lo que se hizo virtual a tener que registrar lo que se hace manual. Necesariamente había que digitalizarlo y posteriormente registrar. Es una hipótesis personal, pero aquí muestra dónde está de pronto una inquietud preliminar. Es importante hablar entonces de mecanismos alternativos de solución de conflicto, porque si nos atenemos al registro, las solas 290.000 solicitudes llaman la atención. Ahora, ahí hay unas diferencias en las barras de los colores. Ahí miramos, por ejemplo, que los conflictos que más se registraron, donde existen mayores dificultades, es en los civiles y comerciales, y les siguen los de familia. Sabemos que aquí los registros laborales son escasos, porque necesariamente los conflictos laborales no es obligatoria la conciliación prejudicial, y en tanto que en los civiles y comerciales sí es obligatoria, lo cual también puede incidir en ese registro bastante fuerte. Bueno, voy a avanzar y voy a entrar entonces a qué es la conciliación, para de alguna manera seguir desarrollando las preliminares. Y acá quiero hacer lo que es apenas notorio, un recuento de la dispersión normativa que tenemos en materia de conciliación. Quisiera también traer a colación la sentencia. Me parece muy interesante que la tengamos en cuenta, la sentencia C-222 de 2013 de la Corte Constitucional, porque esta sentencia permite categóricamente afirmar algo tan natural. Conciliar es igual a buscar la paz. La conciliación, para nosotros los abogados, o para las personas que están en el conflicto, tiene que tener una simetría con lo que es el derecho y el deber de la paz. La conciliación es esto. La preocupación de nosotros, los abogados, los jueces, en mi caso personal inclusive, mi preocupación de hablar de conciliación, cuando soy consciente que inclusive las personas que ya saben de conciliación no quieren ni siquiera volver a hablar de conciliación, mi preocupación va más allá de lo conceptual. Mi preocupación, y quiero de pronto aquí, es una preocupación generalizada. ¿Qué sucede? Un juez tiene, y coloco mi caso, un juez en Cartagena recibe por lo menos en promedio 500 expedientes al año. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿cuántos conflictos no se judicializaron? Porque yo estoy seguro que solo 500 conflictos por jueces. En Cartagena tenemos 9 jueces actualmente, con un último juez, el juez noveno laboral circuito, que creó el Consejo Superior de la Judicatura, que comenzó funciones no hace nada, y se estamos estrenando un noveno juez. Y esta más o menos la estadística en toda la costa que yo conozco. En Barranquilla también un juez está recibiendo entre 400 y 500, un juez de circuito, está recibiendo entre 400 y 500 procesos anuales. Un juez municipal, el número es quizás mayor. Pero la pregunta que yo siempre me hago acá es, ¿cuánto dejaste de recibir porque sencillamente el ciudadano no pudo participar en la demanda de administración de justicia? Y esa es la pregunta que a mí me motiva en lo personal, más allá de lo diplomático que pueda hacer hablar de mecanismos alternativos, porque quizás esto es una
Conceptualmente todos lo sabemos. Lo que a mí me preocupa es si realmente la demanda de justicia que estamos atendiendo los jueces representa la demanda de justicia de los conflictos que hay en todo el país. Y tengo la sensación, y eso no lo ha medido nadie, que realmente el costo democrático de cada proceso, de cada persona que accesa a la administración de justicia, por lo menos debe representar un número importante de personas que no tuvieron la misma opción de acceder a la administración de justicia. Y ahí es donde entonces la dinámica del Estado, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política, los fines del Estado, si conciliar categóricamente es igual a buscar la paz, la dinámica del Estado debe ser entonces tener a la vuelta de la esquina de cada ciudadano la posibilidad de conciliar un conflicto. Porque en los conflictos es precisamente donde nacen las desigualdades y la deformación democrática social. Y pierde sentido el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho no gana sentido con que los jueces tengamos más de 500 procesos, sino gana sentido con que las soluciones jurídicas para los ciudadanos puedan ser resueltas. Puede haber una demanda oportuna de acceso a la administración de justicia. Entonces, esta sentencia, la C-222 del 2013, siempre me inspira, porque me permite a mí entonces categóricamente decirle a las personas con las que normalmente hablo de mecanismos, conciliar es igual a buscar la paz. Es decir, que por cada conciliador hay un gestor de paz. Es decir, que con cada conciliación es posiblemente, y le digo a mis compañeros jueces, un expediente menos que llega a la justicia. No lo miremos así, miremos que es un conflicto menos que hay en la sociedad. Y ahí tenemos un rosario de normas que creo que por norma no tenemos problemas. Lo que hay es un excesivo compendio normativos que regulan la conciliación. Que quizá falta incluir herramientas novedosas, como la que hablaba hace un instante, que tiene que ver con el tema de incluir un talento humano como el de los colegios de jueces y fiscales que tienen personas calificadas haciendo 30 años sentencia y que perfectamente lo podrían volver a hacer ahora después de su vida de cesación de función. Pero aquí tenemos un compendio, ley 270 del 96, ley 446 del 98, decreto 1818 del 98, entre otras cosas, ese decreto, el 1818 del 98, nació con la idea de convertirse en un estatuto de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pero posteriormente sale la ley 640 del 2001, después viene la 1395 del 2011, después viene el Código General de Procesos, y no estoy hablando del contencioso administrativo, que desde la ley 80, desde el CEPAC, desde el mismo decreto 01 del 84, desde el CEPACA, tiene, y de otros múltiples decretos que tiene, ahí hay normativas. Inclusive, la conciliación es tan delicada que en tierras no se permite conciliar, lo cual no se supo por qué se hizo. Porque yo no sé el Estado por qué le dio miedo introducir la conciliación en restitución de tierras. No se incluyó, se prohíbe. Y está respaldada por la Corte Constitucional de su momento. Tengo que decirlo, pero con toda la perplejidad del caso, diría que la única razón para no incluir la conciliación en asuntos de tierra era porque se presumía que el actor armado iba a seguir influenciando la conciliación. Eso llevaba implícito que el Estado no tenía la posibilidad de controlar al actor armado. Es decir, que el proceso de restitución de tierra era desigual, cosa que no debió entonces filosóficamente suceder, porque la conciliación es para efectos de que los despachos, entre otros efectos, estemos descongestionados. En tierra nunca va a ser posible. Y eso lo dejo a título de ejemplo, cosa que el decreto 917, por ejemplo, que nace de los acuerdos de La Habana, sí incluye la conciliación en los procesos de formalización de tierra. Y eso es un tema y un capítulo interesante. Pero bueno, me emociono mucho y voy a seguir aquí con las diapositivas para llevarles un control. Bueno, vamos a volver a las tierras de la conciliación en derecho. Entonces, y estamos en la parte preliminar. Y en esta parte vale la pena sí, acá decir, y volviendo quizás a lo básico, ¿cuáles son los asuntos conciliables? Lo que lleva implícitamente también la pregunta, ¿qué no es conciliable? Entonces, las disposiciones normativas vigentes dicen que es conciliable todo aquello que sea susceptible de transacción y desistimiento, y que no es conciliable todo aquello que tenga que ver con la legalidad de los actos administrativos y que tenga que ver con el estado civil de las personas.
y por allá se incluyó una partecita de la disposición que dice, y no es conciliable ningún asunto en los que tenga participación o interés personas indeterminadas. Son muchos los procesos judiciales donde hay indeterminados. Por ejemplo, las pertenencias. Ahí hay indeterminados. Hay que echarle entonces ojo cómo queda la conciliación ahí. Bien, efectos de la conciliación. La conciliación, el acuerdo de conciliación, por lo menos el acuerdo de conciliación, porque hay un efecto también producto del desacuerdo, ¿no? Pero por lo menos el acuerdo de conciliación hace tránsito a cosas juzgadas. Y esto es interesante, porque antes de la Constitución Política del 91, lo único que hacía tránsito a cosas juzgadas era la sentencia de los jueces. Entonces, hoy la conciliación hace tránsito a cosas juzgadas y esto me vuelve a la pregunta inicial. Con estas garantías que tiene la conciliación, le hemos sacado el mejor provecho al artículo 116 de la Constitución Política. Creería que la respuesta se va inclinando a que no. Pero como el sol todos los días nace, la esperanza aún se mantiene. Y siempre será posible que se hagan mejor o que se saque un mejor provecho de las cosas. Yo entonces acá digo, el desacuerdo, volviendo al artículo 66 de la ley 446 del 98, el desacuerdo entonces lo que permite es que se perpetúe el conflicto, luego entonces si se perpetúa lo conocerá el juez correspondiente. En el caso de los asuntos civiles, generalmente en aquellos que son sujetos en lo que se requiere necesariamente agotar el requisito de la conciliación como requisito preliminar antes de la demanda. Sabemos que el artículo 90 del Código Penal del Proceso lo contempla expresamente como una causal de inadmisión. Ahí puedo abrir otro paréntesis interesantísimo. Ese mismo artículo 90, que contempla la conciliación prejudicial como requisito de admisión, dice o tiene que interpretarse con el 39 de la 640, que dice que cuando se pidan medidas cautelares no se exigirá este requisito. Ahí vale la pena, quizás el año pasado este es un punto en el que lo conversamos o le gasté un poco más de tiempo cuando en su momento estuvimos estudiando las incidencias que tenían posiciones de la Corte Suprema de Justicia que decían que no bastaba la mera solicitud, sino que la petición de medidas cautelares tenía que ser procedente. O sea, tenía que haber una apariencia de buen derecho y tenía que ser procedente la solicitud de medidas cautelares. Ahí vale la pena simplemente decir acá que ya esa discusión quedó realmente resuelta. Vale acá la pena recordar la sentencia STC 3028 del 2020. En esa sentencia, la Corte, eso es dentro de un proceso, si lo quieren buscar, con el radicado 11-001-0203-000-2019-4162. Eso es una tutela. Ahí la Corte Suprema de Justicia en Salacas, aunque tuvo 3 salvamentos de voto, entre esos el del doctor Tejero y Quirós, en esos salvamentos de voto podía haber una posición diferente, sobre todo porque va a haber un cambio en la sala civil, pero hasta hoy lo que podemos decir es que lo que está vigente es que la conciliación prejudicial a la luz de la sentencia STC 3028 de 2020, para que no se exija cuando se pidan medidas cautelares, es que la medida cautelar resulte procedente. Y eso es importante que se sepa, que se tenga en cuenta. Bien, vuelvo a mi tercera característica de la conciliación en derecho, y es la garantía de validez. Y acá creo que vale la pena detenernos unos cuantos minutos, porque en el derecho laboral indudablemente hay casos que meritan la atención. Los otros días estuvimos revisando la jurisprudencia, se entretiene, ¿no? En esta labor de ser abogado, uno encuentra el entretenimiento a veces en las situaciones fácticas de los casos, en el buen sentido de la palabra. Mirábamos los otros días una sentencia, estábamos analizando una sentencia en la cual la garantía de validez de la conciliación estuvo atada a una negociación que en derecho laboral en particular a veces son un poco extrañas. Caso típico del trabajador que no es afiliado a la seguridad social y que una vez se presenta el conflicto por X o Y motivo, entonces el empleador le entrega en compensación de los aportes una camioneta. Ese caso pasó, es de, si no estoy mal, es de Barranquilla, y le entregaron es el caso de una camioneta en compensación de los aportes a la seguridad social. Y listo, se hace el contrato de transacción que tiene efectos similares a la conciliación. Y aparentemente todo queda normal, pero viene una persona y dice, no, un momento, un abogado, ¿no? Dice, no, esto no tiene garantía de validez. No tiene garantía de validez porque sencillamente esto no son deudas compensables, porque el derecho a la seguridad social es irrenunciable y no se puede compensar una cosa con la otra.
y por lo tanto el que entregó la camioneta vuelve a tener el mismo conflicto que en principio tenía antes de entregar la camioneta por los aportes a la seguridad social. Quizás un caso ya muy clásico, pero acá vale la pena simplemente indicar que como garantía de validez hay una preocupación que a mí me genera, y es el hecho de que no es conciliar por conciliar. Es realmente, esto se debe convertir desde un punto de vista epistemológico, y así lo he leído, así lo hemos conversado, se debe convertir en un arte más allá de lo jurídico. Yo conversaba con un amigo en Cartagena los otros días, y él me decía, mira Juan Manuel, el juez de la conciliación, como está hoy prevista la conciliación en Colombia, es el mismo juez de la sentencia. Ojo con esto, y es natural. El juez de la conciliación es el mismo juez que en media hora ya va a dictar la sentencia, o en 1 hora, o en 2 horas, o el mismo día. Pero el juez de la conciliación, cuando está en el escenario de conciliación, es muy probable que ya inclusive en alguna parte de su cabeza tenga resuelto el caso. Y cuando la ley le dice que puede, y cuando la ley le permite a ese juez proponer fórmulas de arreglo, la pregunta que uno se hace naturalmente es si las está proponiendo desde una parte distinta de su cerebro que no tenga la resolución del caso anticipado o la idea del caso anticipado, o es un juez que está ciego y que no ha decidido anticipadamente nada. Y ahí la ley es hermosa, porque nuestros legisladores han creado a veces poesía en la ley. Dice, el juez podrá proponer fórmulas de arreglo sin que esto se entienda como prejuzgamiento. Yo les cuento que en mi vida, en mi experiencia personal, cuando tengo un asunto jurídico laboral que es conciliable, son muchos, yo le digo al demandado, vea, aunque usted no me crea, le digo así, aunque usted no me crea, yo voy a proponerle a usted una fórmula de arreglo y créame, esta no es una forma anticipada de resolver el caso. Yo no sé con el tiempo si yo decirle esto, en realidad lo que me está escuchando el receptor es todo lo contrario. Yo no sé si callármelo realmente es favorable para las partes, porque están viendo a un juez indiferente, pero es que ese juez ni siquiera colaboró con la conciliación, no dijo nada, fue ahí un juez parco. Entonces se busca también un juez activo, pero ese juez activo entonces manda estos mensajes que podían ser interpretados de esta forma. Entonces yo he optado por reconocer que un comentario que me hizo un buen amigo en Cartagena un día me dice, mira Juan, adoptemos el sistema brasilero. Y me decía, en Brasil el juez de la conciliación no es el juez que resuelve el caso. Son dos jueces diferentes. Además, por muchas razones, Juan, porque el juez de la conciliación, cuando el juez de la conciliación, que es el de la sentencia, y si ya estudió el caso, Juan, ya no le interesa conciliar, ya le interesa producir su sentencia. Porque la cultura litigiosa no solamente es de los litigantes, también del juez. Y el juez entonces dice, yo tengo ya mi sentencia y voy a proferir la sentencia. Y buscamos, y esto es mayoritariamente, entonces ese juez, lo que realmente la misma legislación lo convierte en un juez que está obligándose, o la disposición normativa obliga a ese juez a no invertir mucho tiempo en la conciliación. Además que el tiempo es sagrado, porque por ejemplo, si tenemos 2 conciliaciones en la mañana, con la posibilidad de que haya 2 sentencias, es muy probable que el juez no vaya a invertir, es muy probable que el juez no invierta más de 1 hora en una conciliación. Y creo que estoy siendo exagerado con mis compañeros que me están aquí asistiendo como juez. Quizás he visto conciliación donde se invierten 5 minutos. Y esto no es, pues, no estaría mal, en el sentido de que pues, no hay estímulo de conciliación. Pero si esto queda en cabeza de jueces que sean exclusivamente para conciliar, la cosa podría ser distinta. Y voy a avanzar rápidamente con las otras características de la conciliación porque, bueno, tenemos un poco más de material. Hay el mérito ejecutivo, el artículo primero de la ley 640 del 2001. Este tema de la copia auténtica, es que cada tema de esto realmente abre una caja de Pandora para hablar de este tema de la copia auténtica. Por ejemplo, voy a simplemente a provocarlos. La copia auténtica en virtualidad. ¿Cómo hemos venido los jueces y los abogados tolerando la copia y las entidades públicas, Colpensiones, por ejemplo,
como en estos momentos de virtualidad, yo he dicho para mis adentros en voz baja, es la época de mayor confianza en la historia del litigio en Colombia. Si el abogado te dice que no tenía internet, aplazamos la diligencia, no hay internet. Si Colpensiones el secretario dice, esta es la primera copia, pudo haberse equivocado en el primer PDF, pero no lo mandó. Por lo tanto, el segundo PDF, que no sería la primera copia, podría ser una discusión. Y el secretario le dice a Colpensiones, esta es la primera copia, y tiene que creerse eso. Es la época de menor escepticismo judicial en Colombia en medio de la virtualidad. Entonces, no voy a abrir esa caja de Pandora de la copia auténtica, más bien voy a avanzar en esto que aquí es donde yo quería llegar, porque el tema de las necesidades jurídicas de la población, vuelvo y insisto, antes que esto se convierta en una esto no es una clase no es una clase sobre mecanismos, esto es una conversación que quiero provocar en ustedes sobre preocupaciones de cómo mirar la conciliación para ver a dónde van los mecanismos alternativos de solución de conflicto. Y miremos entonces que esta diapositiva me genera bastante preocupación. Las necesidades jurídicas de la población. Una encuesta, la encuesta de calidad de vida del Departamento Nacional de Planeación, arrojó estos datos. Dificultades de la conciliación. Y esta encuesta, que está dentro de este material que he señalado de lo que es el Plan Decenal de Justicia, esta encuesta, que está en ese Plan Decenal de Justicia, hizo una pregunta, de muchas que hizo, ¿no? Me interesó esta. ¿Tuvo algún conflicto durante los últimos 24 meses? Y a las personas encuestadas dicen que sí tuvieron un conflicto y el 48.69%, por ejemplo, acudió a una institución o a una persona particular. De ese 48%, que no puse acá la otra encuesta, solo, y esto es importante, el 23.1% de ese 48% sabían a dónde ir. Ojo con esto. Para nosotros es natural. Todos los que somos abogados sabemos dónde están los centros de conciliación. Pero al nivel que yo estoy mirando los conflictos y que quiero que lo mire el ciudadano sin necesidad de acudir al abogado, porque entre otras cosas ustedes naturalmente saben que el ciudadano puede acudir directamente. Y la pregunta es, de este 48%, que no es un número importante, es un número importante en los encuestados, pero uno aspiraría que fuera el 70, el 80, que quisiera acudir a una institución, solo el 23% sabía dónde quedaba un centro de conciliación. Me interesa acá, no voy a leer toda la encuesta, ustedes la podrán ver. Lograron un acuerdo, solo el 40%, los acuerdos están en máximo en un 59%, pero el mismo porcentaje de éxito del acuerdo cuando se acude a una institución es el mismo cuando se acude a un actor ilegal. Yo sé que es muy fácil desde Cartagena, desde Bogotá, desde Medellín, donde me estén viendo, hablas en varias ciudades, estar sentado en tu oficina y perder un poco la empatía porque no estás sentado en Bogotá, ni en Medellín, ni en Cartagena, ni en Barranquilla. Y uno dice, ¿cómo aquí se registra de que un ciudadano acuda a una actora ilegal para resolver un conflicto? En el Estado Social de Derecho. En el Estado Social de Derecho que promete el mayor énfasis de oferta de justicia a los ciudadanos. Artículo 2 de la Constitución Nacional. Y el 0,5% de las personas encuestadas acudieron a un actor ilegal. Yo con toda honestidad se lo digo, gran parte, lo conocemos, gran parte del país tiene una ausencia de institucionalidad, inclusive de la fuerza pública. ¿Qué se espera para estos mecanismos alternativos de solución de conflictos? Seguramente debe ser muy baja el índice de participación en algunas zonas donde los actores ilegales tienen presencia. Yo estuve en Mangue trabajando. Mangue es una ciudad que colinda, es una ciudad interdepartamental, quizás la segunda ciudad más importante del departamento de Bolívar, y ahí nos llegan noticias de todo lo que sucede de Mangue para abajo, y nos llegan noticias de cómo el control territorial aún tiene una cierta incidencia en los actores legales. Me preocupa esto, no porque sea fácil hablar y sea interesante hablar de los actores ilegales, no. Me preocupa porque no debería existir.
y seguramente, y además porque tengo la sensación de que estas encuestas naturalmente no se hacen en los territorios. Estas encuestas naturalmente se hacen donde se pueda encuestar y donde se puede hacer las encuestas en las ciudades. O sea que aún en las ciudades, yo no conozco tendría que verificar con mucho respeto cuál fue el lugar donde se realizó la encuesta, cuál fue la masa poblacional encuestada, pero estoy seguro que ese índice puede ser mayor quizás si se encuestara donde posiblemente haya más presencia. Bueno, pero acá quisiera ya, con esto cierro el comentario de esta diapositiva, es ese 23.69% que no hicieron nada. Ese 23.69% son los que hace un instante decía el costo democrático de los casos que no te llegan cuando tú eres juez o cuando tú tienes un centro de conciliación. La fuente de esta diapositiva es del Departamento Nacional de Planeación. Vale la pena observarla ahí en lo que he denominado lo que tiene que ver con el Plan Decenal de Justicia. Y ese mismo Plan Decenal de Justicia me trae varias cosas de las que quiero hablar. Las posibles causas de estas necesidades jurídicas. Y quisiera enfocarme en 3 causas. Formación 1, formación 2 y formación 3. Primero, los conciliadores en derecho no cuentan con un perfil profesionalizado. Tengo que decirlo con mucha vergüenza, cuando nosotros nos dicen que el abogado tiene un diplomado en conciliación, a veces nosotros mismos le restamos relevancia a esa herramienta. Y no sé, creo que no hay, habrá pocas universidades donde haya una especialización en conciliación o en especialización en mecanismos alternativos de solución de conflictos. También tenemos que, como lo decía hace un instante, ese conciliador tiene que tener, esto es un arte, es una mística. Algunos autores inclusive hablan del lenguaje no corporal, de las técnicas de conciliación. No todos los jueces sabemos eso, no todos los notarios saben eso. Con mucho respeto, creo que una intensidad de un diplomado muchas veces no alcanza para enseñar todo eso. Eso tiene que tener unas causas de la formación, inclusive desde las mismas universidades. Yo desde aquí hago un llamado para que en verdad nos tomemos en serio los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Porque si todo va a los jueces, no vas a tener nada, porque vas a tener a los jueces enredados en montones de expedientes que al final o todos somos jueces, y es algo imposible, y realmente si no tomamos en serio los mecanismos alternativos de solución de conflictos, unos jueces colapsados de causas judiciales no van a atender justicia. Y lo estamos viendo. Cortes, altas cortes, con proyección de 8 años para sacar una sentencia. Yo hago obedezcas y cúmplaces con tristeza, a veces de negocios que empezaron en el 2011. Hice uno hoy. Increíble. Entonces, eso no es lo que queremos. Queremos que inclusive todo el debido proceso de las instancias que correspondan para un expediente se den de manera célere. Y pregunto, ¿no es en los mecanismos alternativos de solución de conflicto el espacio ideal para que muchas causas, muchos conflictos tengan ahí un desarrollo y una solución? Entonces, este problema de la formación es un problema también que implica la interdisciplinaridad. No es solamente tener conciliadores con funciones jurídicas. Deben conocer aspectos sociológicos. Deben conocer aspectos psicológicos. Yo les cuento una experiencia. Un día tenía una conciliación que se estaba debatiendo por 300.000 pesos. Y yo le decía a la señora, a la demandante, mi señora, yo no entiendo si hace media hora usted no tenía esta cantidad de dinero, ahora por 300.000 usted no quiere conciliar. Y entendía entonces, que yo no soy psicólogo, ni formación tengo psicólogo, pero entendía que había un contrapeso psicológico por el florero de Llorente eran los 300.000 pesos, no los otros millones que ya había logrado negociar con apoyo del juez en la conciliación. Eso no lo tenemos. Hay un déficit en esa formación. Y fuera de eso, hay una deficiencia institucional. El Ministerio de Justicia no ha desarrollado inclusive hoy la mediación, por ejemplo. Busquen una norma que desarrolle la mediación.
¿no? La mediación está incorporada en la conciliación como una forma de negociación. El arreglo directo, eso no está desarrollado. Lo único que se ha desarrollado es la conciliación. ¿Y por qué? Porque es alternativa y prejudicial. Porque es la que se necesita agotar antes de iniciar un juicio. O sea que el mismo Estado tiene un déficit de atención frente a los mecanismos en su concepto integral. Bien, entonces hay dos proyectos de ley, porque son las 3:52 y ahí me agrada extenderme con ustedes, pero acá tenemos límites. Hay dos proyectos de ley que quiero que le sigan la pista. Ya a esta altura del partido creo que no voy a quizás en profundidad hablar de ellos, pero quiero que le sigan la pista. Es el proyecto de ley 064 Cámara y es el proyecto de ley 333-2020 Cámara. Muy rápidamente, el 064 Cámara, estos proyectos podían ser inclusive contradictorios. Ojo con esto. El 064 Cámara y todo esto van a buscar, como lo dije hace un instante, reformar la insolvencia, ¿no? Los trámites de insolvencia de personas natural no comerciantes. El 064 Cámara permite, no flexibiliza, sino que incluye con mucho más fuerza que en tratándose de créditos de fondos de empleados o de empresas o de cooperativas, estas tengan una categoría. Y además busca, este proyecto es interesantísimo porque me parece que podía tener algunas deficiencias constitucionales. Hay que restar. Este me interesa porque tengo una crítica constitucional contra él. Porque este proyecto busca que cuando dentro de los acreedores haya entidades de la solidaridad, que pueden ser fondos de empleados, donde inclusive hay, ustedes saben que estas dos entidades, tanto los fondos y las cooperativas, son las únicas entidades que nacieron en la ley con garantías mobiliarias, porque nuestros aportes son la garantía de nuestros créditos. Esa es una garantía mobiliaria de ley antes de que existiera la ley de garantías mobiliarias. Entonces, este proyecto de ley es interesante, hay que seguirle la pista porque está endureciendo los requisitos para la insolvencia. Este proyecto de ley reconoce el alto número de insolvencias que hay. Por ejemplo, en el 2018 se presentaron 1.926 insolvencias, no liquidación patrimonial, sino solicitudes de insolvencia. Y en lo que va corrido del 2019 fueron lo que corrió el 2019 fueron 1.095. Tengo entendido que en el 2020 ya pasamos a las 2.800. Este proyecto de ley fue presentado a finales del 2020, no incluyó la gráfica de 2020. Pero el proyecto que quiero realmente acá cerrar con un poquito de fuerza es el proyecto de ley 333-2020 Cámara, porque me interesa algo. Este proyecto de ley, al contrario del anterior, disminuye el término de duración de la insolvencia y permite que quienes se hayan insolventado, ojo con esto, atención, quienes hayan sufrido insolvencia con ocasión de la pandemia, y aquí es donde viene entonces todo el discurso del título de la conferencia vuelve a tomar sentido, ¿no? Porque entonces aquí permite que dos cosas, que si la persona se insolventó con ocasión de la pandemia, tiene derecho a presentar, según este proyecto de ley, se le habilita una posibilidad de tramitar la insolvencia ante los centros de conciliación. Interesante. El endeudamiento en los términos actuales es del 50%. Con esto, por lo menos el 30% se baja al 30%, sin embargo que sean de deudas adquiridas en el momento de la pandemia. Y reduce los tiempos para mejorar, es decir, reduce la duración del proyecto de 60 días, la reduce a 40 días. Y acá lo más interesante, la modificación 2, habilita a los abogados conciliadores, ojo con esto, y por eso toda la relevancia de haber hablado del arte de conciliar, porque este proyecto de ley habilita a los abogados conciliadores para que conozcan directamente los trámites de insolvencia, siempre y cuando el abogado esté inscrito en un centro de conciliación. No habrá que ir al centro de conciliación, sino al abogado que esté inscrito. Y finalmente, el FOME, que es el Fondo de Emergencia Económica que nace con la pandemia, asumirá el costo económico del funcionamiento de los auxiliares, es decir, de esos abogados conciliadores, y asumirá el costo de las expensas judiciales y de los gastos administrativos que genere el trámite de la insolvencia. Este proyecto es muy interesante porque reconoce, y aquí lo voy a decir, reconoce el impacto que se tiene proyectado sobre el Producto Interno Bruto que va a representar la pandemia a corto plazo.
quiebra de las empresas, mayor desempleo, menores salarios, menores ingresos, y aquí no están metidas mayores reformas que nos tiene ahora en graves complicaciones el país. Entonces, este sería el cierre que quiero darles, porque realmente hay que andar muy atentos a esto. Y a título de conclusión, yo podría decir acá tres cosas. Falta mayor difusión de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. No es posible que solo el 23% de la población en conflicto sepa que puede acudir a un centro de conciliación para resolver un conflicto. Eso no es posible. Debe de haber mayor difusión. Hay que revisar los planes de formación de los mecanismos. No es posible que los planes de mecanismos alternativos de solución de conflictos estén solamente concentrados en los asuntos de conciliación prejudicial. Deben extenderse a otros asuntos como la mediación, la amigable composición. Hay que darle fuerza a los jueces de paz. Y por supuesto, los efectos de la pandemia caben en los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los efectos de la pandemia caben en los mecanismos de solución de conflictos y debemos procurar que los efectos de la pandemia no todos estén haciendo fila en los despachos judiciales, sino que hagan fila en escenarios donde tengan mayor celeridad de resolución y en virtud del acuerdo, que es la fuerza de voluntad en el conflicto para resolverlo y para crearlo, ahí en los mecanismos deben tener las ideas. Con esto he concluido en mi tarde mi presentación. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Doy el paso a la doctora Mónica para que, si hay preguntas en el auditorio, les doy el uso de la palabra, doctora Mónica, para tal cometido. Muchísimas gracias, doctor. Y pasamos al fragmento de preguntas de las más relevantes aquí en el chat. Primera, doctor, ¿cuál es el impacto de las tecnologías en los mecanismos alternativos de solución de conflictos en relación con las actuales condiciones de pandemia? Doctora Mónica, esa pregunta es supremamente importante porque es un cuestionamiento que nos permite, desde el punto de vista de la evolución práctica que hemos tenido hoy, señalar un elemento acá que quizás no he dicho, y es la vinculatoriedad del decreto 806 de 2020 y el 491 de 2020 en todo lo que tiene que ver con los medios digitales. Entonces, la respuesta a esta pregunta, doctora, está indudablemente en que ya en la práctica judicial y la misma práctica administrativa de los centros de conciliación, haciendo uso del decreto 491 de 2020 y el 806, han venido creando, y puedo decirlo acá, un aspecto favorable para la dinámica de integración de los litisconsortes dentro de los asuntos conciliables. Y esto podría decirse, doctora, que ha sido positivo. Sin embargo, vuelvo e insisto, no todos estamos sentados en Bogotá, ni en Barranquilla, ni en Cartagena, que tenemos la posibilidad de los accesos a Internet. Y acá la gran pregunta es si de la mano con estos proyectos de reforma de insolvencia, con estos proyectos de reforma de justicia, no deberíamos también crear necesidades, crear más bien, fortalecer esas zonas de cohesión que son tan vitales tanto para la educación como para la justicia. Entonces creemos que el estado de cuenta hoy podría ser que en las ciudades es muy favorable, pero el optimismo no nos acompaña para decir lo mismo de las zonas rurales, donde indudablemente la conectividad va a ser, de alguna manera, el punto aquí determinante para que funcionen los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Muchas gracias, doctora Mónica. Si hay otra pregunta, con mucho gusto. Siguiente pregunta. ¿Considera que el proceso de insolvencia y los proyectos de reforma responden adecuadamente a la crisis de insolvencia originadas en la pandemia? Sí. Podría responder, doctora, que quizás involucrar acá al FOME, como precisamente lo está haciendo el proyecto de ley de Cámara 333-2020, va a ser muy favorable para los intereses de las personas que están próximos a iniciar un proceso de insolvencia, porque es tan crítica la situación de las personas en insolvencia que a veces no se tiene dinero inclusive para pagar las costas y los gastos administrativos que genera la misma insolvencia. Celebramos entonces que dentro de este proyecto por lo menos se esté permitiendo que digamos que el vehículo sobre el cual se va a resolver la posible insolvencia
esté garantizado a través del Fondo de Garantía de la Mitigación de la Emergencia de COVID, que quizás fue creado para otros asuntos, pero que no está alejado de entender que para un caso como este es relevante. Por eso desde acá, hoy podría decirse que en el proyecto de ley 333-2020 se celebra que indudablemente se cuente con esa participación del FOME como incentivo para que se dé la negociación de la insolvencia y por lo menos el usuario tenga la posibilidad de acudir en situaciones extremas como serán en aquellos donde no tienen dinero ni siquiera para pagar esos trámites, este fondo pueda de alguna manera facilitarlo. Entonces, en particular ese proyecto 333-2020 me parece bastante saludable y nos da bastante optimismo en las crisis de insolvencia que que ya vemos y que se van a multiplicar en los próximos meses y años producto de la pandemia. Doctor, última pregunta. ¿Cree que la crisis derivada de la pandemia requiere de una mayor formación de abogados conciliadores? Sí, quizás esa pregunta, bueno, sin querer quedó un poco respondida dentro de toda mi participación, pero de mi intervención, pero me da la oportunidad de poder acá hacer un poco más de énfasis. Creemos que hay unos déficits de formación institucional desde la misma formación normativa cuando es el legislador quien ha premiado el desarrollo de la conciliación prejudicial o judicial o extrajudicial y ha omitido el desarrollo de otros mecanismos alternativos que también podrían facilitar el acceso a la administración de justicia. En este orden de ideas nos parece que los déficits de formación a nivel institucional deben de ser aprovechados los espacios de reforma, como por ejemplo, estamos en el trámite de la reforma de Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y nos parece que ese es el escenario, y de acá, de esta conferencia, apunto a que se aproveche la oportunidad, porque aún es posible, de incluirla dentro de la modificación legislativa, la posibilidad de masificar, aumentar el conocimiento sobre los mecanismos alternativos, no de manera conceptual, como quizás lo dije en mi intervención. Vayamos más allá de lo conceptual. Realmente acá necesitamos es que validemos en la práctica, si vuelvo e insisto, ese artículo 116 de la Constitución Política le hemos sacado el beneficio que merece que una disposición normativa permita a particulares que administren transitoriamente justicia, y de alguna manera entonces entender que no todos los conflictos deben estar en cabeza de los jueces. Y un segundo llamado es con énfasis a la formación académica de los abogados y a la formación y quizás haya que hacer un asterisco a la praxis judicial. La formación académica, indudablemente hay un déficit por cuanto el perfil litigioso sigue siendo el mayor relevante. Y en la praxis judicial, que es ese asterisco que con mucho cariño inclusive me incluyo, es que debemos buscar la forma de incluir dentro de los escenarios de conciliación aspectos más allá de los jurídicos, como el sociológico y ontológico, que nos permita entender a veces las necesidades de justicia de los ciudadanos. Mayor presencia del Estado de mecanismos. No es posible que solo el 23% de las personas encuestadas en el 2016 en la encuesta de calidad de vida realizada por el TANE, que hace parte del Plan Decenal de Justicia, sean los únicos que sepan dónde quedan ubicados centros de conciliación y sepan para qué sirven. Necesitamos que ese resto, ese otro universo de ciudadanos también tengan competencia, tengan conocimiento de dónde poder ubicar la solución a sus conflictos. Y necesitamos también, ya con esto finalizo, doctora Mónica, crear la sensación de jueces de conciliación autónoma que de alguna manera se desprendan del caso concreto para que le tengan más apremio a la conciliación que a la sentencia. Gracias, doctora Mónica, muy amable. Un agradecimiento muy especial al doctor Juan Manuel Padilla García por su clara y ponderada explicación sobre la importancia de la utilidad de los mecanismos alternativos de solución de conflictos en estos tiempos de pandemia, como bien lo dijo, doctor, con ocasión del surgimiento de nuevos conflictos, entre ellos los de insolvencia económica en persona natural no comerciante. De nuevo, nuestros agradecimientos. Asimismo, a los servidores y servidoras y todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.